Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y los extraño. Estoy pensando en ustedes. Hoy estaba en la mañana orando y yo tuve ahí verdad que llegaban ustedes y que estábamos ahí en el Costera 125 y nos juntábamos todos como una familia como la que antes y como seguimos siendo. Mi hermano, te damos gracias porque estés ahí preparándote. eh, este, Junta tu Biblia, junta tu familia, tu cuaderno de apuntes. Y hoy tenemos una palabra preciosísima que es el temor paraliza. En Juan capítulo 6, y antes voy a dar una introducción para este capítulo que vamos a estudiar. El 40%, esto lo saqué de internet de un famoso psicoanalista cristiano. Dice, el 40% de nuestras preocupaciones, vienen de cosas que no han sucedido. O sea, probablemente no sucederán. El 30% vienen de nuestras preocupaciones que no los podemos cambiar. Y el 12%, tan solo el 12% de un 100%, las preocupaciones son de salud. O sea, es algo inevitable, inexistente y no puedes cambiarlo. Y el 4% son cosas que no tienen solución. O sea, cosas que no tienen solución y para qué preocuparte. Y 4% es cosas que no puedes cambiar. Son reales y no puedes cambiar. O sea, ¿cómo es esto que está pasando? Porque nosotros nos estamos afanando en algo que no existe o que sí existe, pero que no es tan fuerte como tú lo quieres ver o como que lo estás viendo. Ok, dice aquí en el pasaje que estamos leyendo, ¿verdad? Que estamos en materia, que Juan capítulo 6, versículo 16. Aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, nos da un pasaje que al anochecer, dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en él una barca, iban cruzando para el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Aquí Mateo dice que era el evangelio que estaba escrito paralelo a Juan, dice que escribió estas mismas opiniones, que era la cuarta vigilia. Era entre las 3 de la mañana y las 6 de la noche. De la mañana, dicen 3 de la mañana y 6 de la mañana. Entonces sí estaba muy oscuro. Entonces no, en la oscuridad, en la Biblia no hay respuestas. No hay respuestas, ¿verdad? Y tú quieres saber y no puedes ver y no puedes entender, no se ve claro, se escucha mucho ruido afuera, ¿verdad? Y la tempestad, pero se tiene muy poca visibilidad. Bíblicamente la iglesia está padeciendo un tiempo así, de oscuridad, de amanecer, que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, ¿verdad? Es que viene amaneciendo y ya cuando el día es perfecto, ya no vamos a necesitar más cosas para que nosotros lleguemos a entender todo esto. Entonces aquí dice que no había venido Jesús a ellos. En Mateo 14 dice que el contexto habla de unas horas antes de los que estaban allá. De unas horas antes de este proceso había sucedido la alimentación de los 5,000
la alimentación de los 5,000 era un milagro sobrenatural, fue un milagro, y de ahí ellos se subieron a una barca y iban contentos. Pues yo no sé si contentos, porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo de apenas de ver un milagro que había sucedido. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba aquí en Mateo 14, 22. En Mateo 14, 22 estaba aquí Jesús, el versículo paralelo que está escrito en el libro de Mateo y Juan. Casi todos los evangelios hablan de este pasaje. Dice en Mateo 14, 22, dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la hora de la riviera, a la otra cara de la riviera, entre tanto que despedía de la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, ahí estaba solo. O sea, ahí estaba solo Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Orando por ellos. ¿Dónde estaba Jesús? Orando por ellos. En Juan capítulo 2, versículo 1, dice que, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo Jesús. O sea, abogado. ¿Qué clase de abogado es Él que está abogando y planeando todo nuestro futuro? O sea, es un Dios bueno que podemos confiarnos plenamente en Él, ponernos en sus brazos, en toda la confianza que está sucediendo, aún en el tiempo de coronavirus, y nosotros despertamos y estamos con Él, y así estamos contentos, agradecidos, sumamente agradecidos, porque Él está con nosotros. ¿Recuerdan el pasaje de Romanos 8:33? Dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Esta palabra acusará, esa es la palabra enakeleo, y significa acusar o presentar cargos. Y aquí Satanás lleva pues, las evidencias de cuando nosotros pecamos. O sea, lleva fotos, videos, testigos a la presencia de Dios, porque Él es nuestro acusador. Y dice, mira, fulanito de tal pecó, ¿verdad? Y entonces aquí está, me pertenece. Y dice Jesús, ¿verdad? No te pertenece, ha sido lavado y regenerado por mi sangre. Y ahí está Él defendiéndonos ante ese acusador que es Satanás. Nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros pecamos, si tú pecas ¿verdad? y de verdad y te arrepientes, Satanás va a decir que no te mereces el perdón. No te mereces el perdón, pero Jesucristo te está hablando con los brazos abiertos. Hijo, ven, levántate, no peques más, ven, corre hacia mí y levántate. Y entonces Jesús nos está animando para que nosotros volvamos a los pies del Señor, de donde salimos. Nosotros venimos del mundo. Y estábamos en el mundo y los placeres del mundo buscábamos. Pero ahora el mundo sí nos llama cuando estás carnal. Porque si el pecado no fuera atractivo, no acarreara al mundo. Pero nosotros somos de Dios y nosotros de Dios hemos salido. Él nos tenía, ¿verdad?, predestinados, y a nosotros que íbamos a ser hijos de Él. Y eso nos llena el cerebro, nos llena el corazón, nos llena el entendimiento, que nosotros somos privilegiados porque tenemos ese llamado para que nosotros participemos de su naturaleza divina. ¿Y qué es su naturaleza divina? Que es la naturaleza divina, la esencia de la naturaleza divina es que Jesucristo es santo, santo, santo.
En ningún lugar de la Biblia aparece como la naturaleza. Dios es amor y Dios es amor. No se repite más que con la palabra santo, santo, santo. Y Dios quiere que te guardes en santidad. Guardarnos en santidad porque es el llamado, y tú ya puedes, porque si no haces mentiroso al Espíritu Santo. Y dice que tú ya puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y entonces empiezas a cambiar, a revolucionar tu pensamiento, y dice metamorfosis en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice metamorfosis, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿qué entiendes? Que ya no eres el mismo. Eso es lo que entiendes. O sea, ¿verdad? Dice, esto no va a llegar así como para que, Señor, háblame y transfórmame, ¿verdad? Y no va a llegar una revelación, sino ya tienes el Espíritu Santo y ahora tú tienes que obedecer. ¿Obedecer a qué? A metamorfosis, o sea, considerarte no del mundo, sino considerarte hijo de Dios. ¿Y qué es el hijo de Dios? No peca. Y si peca, se levanta. Se levanta, inmediatamente se sacude la verdad y se baña y adelante, porque se ensucia y se agarra de verdad, y se agarra de Dios, y Dios dice, ¿verdad? Hijo, ven, levántate, hijo, ven. Y Satanás, no te levantes. Alabío y todos los dos voces nos están echando porras. Unos para que no nos levante, y para que tú caíste porno, eres bandido y eres loco, y tú aquí tienes que estar, eres borracho, eres drogadicto, y eres todo esto. Y dice la Biblia que Dios está esperando con nosotros el amor para que nosotros lleguemos a la paz del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. Entonces cuando llevamos como ovejitas, ¿verdad? Que estamos pasando frío, y llegamos temblando a los brazos del Señor, y el Señor nos abraza y nos dice, ven, hijo, aquí no debiste haber salido, y aquí te caliento, y aquí está el consuelo, y aquí está la provisión, y toma alimento. Y entonces empezamos a tener otra vez confianza en Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Dice en Hebreos 6, la vida cristiana es como las vallas, como una carrera de vallas. Pregunta, ¿las carreras de vallas está prohibido tirar vallas? No está prohibido tirar vallas, pero te caes si tiras las vallas. Entonces esa es una carrera de vallas. O sea, ¿cuál es la valla? Los obstáculos. ¿Verdad? Y está bien que saltes, lo mejor es que saltes. Pero si caes, levántate. O sea, no quedas descalificado porque te caigas. O sea, quedas descalificado cuando no te quieres levantar. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Mira, dice en Hebreos 6:25, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Dónde está Jesús? Viviendo siempre, o sea, todas las noches, todos los días. No tiene hora, no tiene tiempo. Bueno, sí tiene tiempo, el tiempo que tú le quieras dar. Cuando nosotros necesitamos ir a la presencia de Dios para que Dios perdone nuestros pecados. O sea, no podemos vivir. El pecado angustia, el pecado contrista, el pecado, ¿verdad?, te hace sentir lejos de Dios. Pero ¿qué te hace llegar a la presencia de Dios? La necesidad de tener paz. En mi paz os dejo. Yo en ti, ¿verdad? Cuando ¿verdad? Tengo el termómetro mío es mi paz. Entonces yo analizo paz y verdad, y entonces si no está mi paz completa, yo voy a la presencia de Dios. Y entonces yo le digo al Señor, analiza mi corazón, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, y hazme ver y hazme entender el pecado que yo cometí. Entonces tú
tienes que ir ahí a la presencia de Dios para que seas analizado y seas perdonado. Todos nuestros pecados son perdonados en Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder y sigue perdonando nuestros pecados, habidos y por haber, porque Dios, el Dios del cielo, el Dios del universo, dio la vida por ti y por mí, crucificado en el monte Gólgota, que se llama la calavera, o que se llama el monte de la muerte. Ahí estaba. Padeció fuera del campamento, o sea, fuera de Israel, a las afueras, en el basurero. Ahí estaba cuando Jesús estaba clavado en una cruz, despreciado del cielo y despreciado de los hombres. O sea, esto era el sacrificio perfecto de Jesús, y nosotros, ¿verdad?, le recibimos y le tuvimos y no le vimos su hermosura, mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, todo el sufrimiento. Piensa esto que te voy a decir. El sufrimiento de un hijo de Dios, el Dios del universo, planeó esto para que tú voltearas, conocieras la grandeza y la misericordia de Dios para con sus hijos. O sea, tú no merecías nada porque eras pecador. Entonces, tú necesitas un Salvador, y entonces si tú entiendes que necesitas un Salvador, clamas: Señor, ¿a dónde estás, Jesús? Y entonces Dios va a regresar tu mirada y dices: y este es mi hijo amado, y Dios te va a decir: este es mi hijo amado, a él oír, y en el cual tengo yo complacencia. O sea, no es a través de Dios. Sino, si llegamos todos a Dios, entonces, ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué Jesucristo, Dios dio a su Hijo Jesucristo en la cruz? ¿Por qué? Entonces tú sabes ahora que nosotros tenemos un intercedor, Jesucristo, que fue tentado y padeció como nosotros y tuvo esas mismas tentaciones. Y en la mente, ¿dónde se llevaron a cabo las tentaciones de Jesús? En la mente, y él pudo dominarlas. ¿Por qué? Porque nosotros tenía que sufrir, porque tenía que experimentar esas mismas tentaciones, y Jesucristo experimentó las mismas tentaciones que tú tienes, pero sin pecado. Y en ese momento Dios se compadece de nosotros, porque Jesucristo fue tentado de la misma forma que tú y yo, pero simplemente no caímos. No cayó. Nosotros caímos y él no cayó. Abogado tenemos para con el Padre. O sea, de ahí desprende todo el concepto de lo que te acabo de decir. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuál es? Que él estaba pensando en que, caray, Dios, él está a la diestra del Padre y está diciendo: Señor, así sufrí yo, así igual que ahí, igual que ese hijo tuyo, Señor, ese hermano mío, yo así sufrí. Y yo fui tentado de esa manera. Y yo fui tentado también de esto. Y yo fui tentado en alcohol. Y yo fui tentado, ¿verdad?, en todas las áreas del mundo y de los pecados. Jesús fue tentado. Y eso significa: abogado tenemos para con el Padre. Ay, profundo estas cosas, ¿verdad? Efesios 1, Efesios 5, Efesios 1. Efesios 1, aquí está hablando Efesios, y aquí estamos hablando del concepto de que Jesús estaba orando. Pero aquí, pregunta, ¿quién enseñó a Pablo a orar? Bueno, contestaste bien. Jesús enseñó a Pablo a orar. Y aquí dice en Efesios 1:15, fíjate, aquí estaba Pablo en la cárcel. Y ve las palabras más maravillosas que salen de un hijo de Dios que está en la comunión de su Padre. Unas
O sea, aquí Pablo no sentía miedo, no sentía terror, no sentía coronavirus, y aunque si no lo tenía, que tenía cosas peores porque estaban atentando contra su vida, ¿verdad? Pablo, te vas a morir mañana, y estaba ahí en la penumbra de donde iba a llevarnos, lo iba a llevar en el calabozo donde iba a ser ejecutado. O sea, de ahí iba a salir a ser ejecutado, y él sabía esas cosas perfectamente. Y entonces aquí leyó esto que ni siquiera es semejante a lo que tú estás diciendo o que tú estás viendo. Jesús, Pablo estaba aquí sufriendo mucho más que tú y que yo, porque tenía una amenaza real. Por esa causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de nuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de nosotros, de vosotros en mis oraciones. O sea, vean lo que destila de Pablo. O sea, aquí estaba Pablo orando e intercediendo por los suyos, por nosotros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Pablo oraba porque tú tuvieras un profundo conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Porque esta es la salvación. Están escritas ahí las Escrituras, te tienen el poder para salvar. Y tú estás despreciando, tú no vas y memorizas la palabra, y que tú tomas poco en cuenta la Biblia para que tú puedas vivir y pasar en medio de esta pandemia de mentira y de muerte y de toda la histeria que está viviendo el mundo. Tú tienes un salvavidas que es la Escritura. Y tú no puedes, ¿verdad?, salir, dice aquí, alumbrando vuestros ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles son las riquezas de su herencia de los santos. Dice el versículo 19, ¿y cuál es la supereminente? Supereminente es grandísima, 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 grandísima grandeza de su poder. O sea, todo el poder de Dios para con nosotros, para que los que creamos según la operación del poder de su fuerza. O sea, déjame poner aquí un punto. O sea, Pablo estaba orando por nosotros para que nosotros se nos fuera revelada la grandeza del poder de Dios, del Dios del universo, del Dios creador del cielo, para que con nosotros, para que Dios trae ese poder a tu vida y a tu corazón, y creas que Dios es poderoso para hacer mucho más, las cosas más imposibles las hace, más imposibles las hace posibles. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Pablo, aquí huele a cielo, no huele a cárcel, estaba en el cielo. ¿Cómo es posible que Pablo estaba revelando estas cosas si estaba en la cárcel? Esto huele a cielo, huele a perfume. Comparo con tu vida. ¿Tú cómo estás? ¿Angustiadote? ¿Temeroso? ¿Miedoso? ¿Estás orando, intercediendo por los demás? ¿Por tus pastores? ¿Qué estás haciendo? Señor, ángel de la guarda, anda mi ángel de la guarda, y Diosito por aquí, y Diosito, Dios no es grande, no es pequeño, tenemos un Dios gigante,
poderoso y tú lo minimizas en tu corazón. No es así, porque tenemos un Dios poderoso que puede hacer mucho más grande que lo que pedimos y lo que entendemos. A Él sea la gloria en los cielos por los siglos de los siglos. Amén. O sea, es impactante la forma en que Pablo estaba orando por sus semejantes. Y no se estaba preocupando por sí. Y aunque estaba en la cárcel, no vemos ni un rasgo de que pasé mala comida, pasé una mala noche, hermanos, queja o algún zancudo o algún, estaba amarrado a una cadena. No tenía un colchón. No tenía un colchón Silly como el tuyo, como el que tú tienes y duermes en colchones y aire acondicionado. No, Pablo estaba aquí atorado en una circunstancia adversa que nosotros, la iglesia, no estamos padeciendo, porque estamos resumidos a nuestra casa. No estás así. Ahora yo te pregunto, ¿esta prueba la estás pasando? Muchos de ustedes están reprobados. Muchos de ustedes están con temor. Pero espero que después de esto salgas de tu temor, salgas de tu cobardía, salgas de tu miedo. Juan 6:18, en el pasaje que nos quedamos. Y se levanta el mar. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. O sea, que aquí se le levantó un huracán. Se les levanta el huracán. ¿Y quién estaba atrás del huracán? Cristo estaba orando por ellos. Y Cristo estaba levantando ese huracán en el medio de ellos. Y le decía, ¿verdad?, al huracán: levántate, mira, les voy a probar a estos discípulos, ¿verdad? Porque ellos, debo de hacerlos confiar en mi provisión, en mi poder, en mi fuerza, en mi, ¿verdad?, misericordia. Entonces ellos tenían que ir probados para que ellos entendiéramos y nosotros entendiéramos que no podían solos. Esa es la idea de que Dios te humilles a la presencia de Dios y digas: Dios, no puedo solo, te necesito. Señor Jesús, te necesito. Ven aquí y abrázame, y necesito verte y sentirte. Y Dios viene y te hace sentir su presencia en medio de estas circunstancias adversas que tú puedas tener en este momento. Aquí en Primera Reyes 22. Aquí en Primera Reyes 22. Aquí hay 3 partes en la Biblia, al menos que 3 partes que tuvo una charla, una plática con Dios, con Satanás. Es el caso de Job. Job es uno. Pedro, Pedro, cuando le dice: Pedro, Satanás me ha pedido ser tentado, pero yo he orado a ti. Y en Acab, y es el que yo quiero que estudiemos. En Primera Reyes, el rey Acab, en Primera Reyes 22:19. Entonces él le dijo: oye pues palabras de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. O sea, aquí Dios estaba haciendo una encuesta. ¿Y cómo le haremos? ¿Cómo le haremos para que la iglesia entre en crisis? Fíjate nada más. O sea, aquí estaba el concilio en el cielo disputándose que la iglesia tenía que entrar en una crisis.
Y Satanás estaba presente y oyendo a Dios, tal cual. Versículo 21. Y salió el espíritu y se puso delante de él. Espíritu, notemos que es con E minúscula. Y salió con un espíritu y se puso delante de él. Ese es espíritu satánico. Y le dijo: yo induciré a Jehová. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Fíjense qué diálogo impresionante. El mismo y parecido que en el libro de Job. Y dice: y yo dije, él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira. Espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y sus médicos y sus analistas y sus noticieros. Y le dijo: inducirás aún y lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y le echó la bendición. O sea, le echó la bendición a Satanás. O sea, Satanás no viene a nosotros por voluntad propia. Viene a nosotros por voluntad del Dios del cielo, para que tú dobles tus rodillas a Él. Y nosotros entendamos que venido el problema, tienes que doblar tus rodillas y decirte: Señor, no puedo con todo esto. Y entonces ahí Dios te tome de la mano y te diga: hijo, bien siervo fiel. En lo mucho en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de mi Señor. Pero si tú estás: no puede ser, Dios, no puede ser. Y Dios está gritando: sí, soy yo. No es tan malo, Dios, no es tan malo. Sí, Dios hace, dice en Jeremías, en Lamentaciones capítulo 3, dice: no hay quien diga que Dios hace lo bueno y lo malo. Dios hace tanto lo uno como lo otro. Es Dios. ¿Quién le podrá decir que haces mal? Pero el mundo, pero en la iglesia, esa prueba no es para el mundo. Esta prueba es para la iglesia, porque nosotros estamos sufriendo más que todas las personas en este mundo. Nosotros. ¿Ya despertaste? ¿Ya levantaste las antenas? Esta prueba es para nosotros de aquí. Vamos a levantarnos. Y cuántos caídos, ¿verdad? Por todo el mundo, cristianos. Agarrados de la televisión y del control remoto. ¿Verdad? Y que acabe. Y estás llenándote de basura. De basura. A tus oídos. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En cuanto habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, él es mentiroso, lo que sale de él es mentiroso, y él tiene el mundo y el mundo está bajo su dominio, y nosotros no somos del mundo. No somos del mundo. Y cuando nosotros no somos del mundo, nosotros no vemos las noticias del mundo, nosotros vemos el evangelio. Aquí, cuando nosotros vemos este evangelio y
aquí están las buenas nuevas, evangelio. Eso es lo que significa buenas nuevas para ti y para mí. Y cuando tú estás disfrutando de la palabra, wow, esto es hermoso, alma mía, bendice a Jehová. Sí, amén. Y hablas y lees los salmos y tú estás hablando lo que ves en la Biblia y no estás hablando lo que ves en la televisión. ¿Cuántos muertos de coronavirus? Es porque estás viendo la televisión y los programas de televisión y estás enfermo de la mente o del corazón y tienes un problema de control y de dominio propio. Fíjate nada más. Esto lo saqué de internet. Estos datos, escúchalos bien. El COVID, tarde que temprano, llegará el 80% de las veces, el 80% de las personas tendrán COVID en el día de mañana. ¿Y qué me estoy guardando? Pues para que veas. Ay, ¿y no me voy a salvar? No te vas a salvar. El 80% de toda la humanidad va a padecer COVID. Los científicos lo dicen. O sea, ¿no te protege el quédate en casa? ¡No! ¿Y por qué te dijo quédate en casa? Pues porque es una mentira. Según la Clínica Mayo de Estados Unidos, del 150,000 personas que fueron infectadas en Estados Unidos, tan solo enfermaron el 1.7% de los niños, de los bebés a los 18 años. El 1.7%, o sea, ¿quién es un granito de negro en un platote de arroz? Es incalculable. O sea, es despreciable. Las cifras en los adultos. De 50, si tú tienes más de 50 años hasta 59, el riesgo de que tengas coronavirus, de que tengas riesgo de morir, de los enfermos, estoy hablando ahorita de este porcentaje, es de los enfermos, o sea, no del 80%, sino del 20% que enferman. De ese 20%, el 0.11%, o sea, ni siquiera el 0.1%, el 0.11% van a morir. ¿Cuánto? Uno de 1,000, de los enfermos, de los que enferman. De 70 a 79 años, el 2.53%. O sea, el 2.53% de mil personas, o sea, es el 2%, esto es de cada 1,000 personas, 2 personas, 2.7 tienen riesgo de morir. Tienen riesgo. O sea, no van a morir, están en riesgo. De 80 a 90 a 89 años, aquí se sube. Es el 7.12%. O sea, de 100 personas, 7 personas tienen riesgo de morir. Cuando, ¿verdad?, están enfermos, el 20% de la humanidad, el 20% de tu país, el 20% de tu pueblo, de ahí va a sacas ese 20% que es el que va a pasar enfermedades, y de ese 20%, el 7.12% tiene riesgo de morir. Más de 90 años, aquí sí se sube drásticamente. Aquí es de 17.5% de cada 100 personas que
tienen coronavirus, pero tienen riesgo de morir, y no está aquí la cifra, esta no está de muerte, sino de enfermedad. O sea, que esto es una mentira. Mata más una mordida de un perro de rabia que esto. Mata más. O sea, ¿a qué le tenemos miedo? A una mentira del diablo. Es una mentirototota lo que está pasando. ¿Y por qué tenemos que estar en nuestras casas? Pues no sé. Yo creo que porque Dios así lo quiso, y bueno, pues yo soy respetuoso de las autoridades y me quedo en casa, pero yo no me quedo a ver la televisión, y verdad, y la tercera fase, dice López Gatell, la tercera fase es cuando más van a morir. Y digo, la boca se te haga chicharrón, la boca se te haga chicharrón sin vergüenza. Y yo me puse a orar por ese tipo, porque está amenazando, y quédate en casa, y quédate en casa. Y bueno, y hasta ahora ya en Acapulco tiene secretario el coronavirus, y me hablan por teléfono, y quédate en casa, y quédate en casa, y quédate en casa, para amenazarnos, para atosigarnos, para espantarnos, para entender que no vale nada la vida, y estos justamente está obedeciendo esto el mundo, porque el mundo está muriendo de esta enfermedad, de esta mentira. En la semana una persona se aventó de aquí, de un hospital. Dice, ¿verdad? Iba a decir hermano. Oye, paciente, usted tiene coronavirus. ¡Ah! Y pum, se aventó por el tercer piso de cabezota. O sea, ¿qué? Y espérate, sí es que tiene coronavirus, pero depende la edad, y depende porque iba a ir a tratamiento, y entonces si él estaba enfermo de miedo. Ok, déjame platicar una historia. Un hombre frente a un oso. Venía un oso, ¿verdad? Pero era cristiano Ay, Señor, y se hinca, y Señor, aquí me va a matar este oso, me va a matar, Señor, líbrame, hincado. Y se levantó de orar. ¿Y cuál oso? Dice, ¿dónde está el oso? Amén, Señor, aleluya. Y verdad, y llegó a su casa, y le platicó y dio testimonio. Amén, gloria a Dios. Y le hizo una reunión de oración, y aleluya, amén. Y hizo un estudio en su casa, y verdad, y alabanza, y el pueblo en gozo. Sí, pero a la hora de dormir empezó un zancudito. Y le puso los ojos en blanco toda la noche. Y entonces él, según, se levantó en victoria y le dijo, papá, pensaste que podía librarte del oso, y no creíste que te podía librar del zancudo. Pensaste que te iba a librar del oso, pero no pensaste que te podía librar de ese zancudito. O sea, ¿cómo nosotros perdemos la fe? Inmediatamente perdemos la fe. Regresamos al texto. Cuando habían remado 25 o 30 estadios, y vinieron a Jesús, y andaba sobre él el mar, y se le acercó a la barca, y tuvieron miedo. Estos 25 estadios son 4,5 kilómetros aproximadamente. O sea, el miedo te paraliza, el miedo te tiene dificultad para pensar, el miedo ¿verdad?
a largo plazo, pasan de los días y tú estás en miedo empiezas a tener manchas en la cara, te empiezas a adelgazar, empieza a caerte el pelo, empiezas a no dormir y empiezas a perder el apetito y entonces pierdes el apetito y baja la autoestima y baja las defensas y te olvidas de Dios del cielo. ¿Y por qué te has olvidado de Dios del cielo? Porque tú no has ido a la presencia de Dios. Tú tienes a Dios como que no te puede librar. O sea, que Dios te trajo aquí esta presencia demoníaca, de demonios, están sobre todas las ciudades, sobre Acapulco, y Acapulco no lo han de abrir hasta en 15 días, y entonces está así, y por qué están sucediendo todas estas cosas, no lo sabemos. Yo no tengo explicaciones para todas estas cosas, porque es un misterio. Dice en 1 Tesalonicenses 1, dice en 1 Tesalonicenses 1, versículo 3, dice en el capítulo 3, dice, porque el espíritu del anticristo viene ahora, pero es un misterio. ¿Cómo? Es misterioso. O sea, es importante que tú entiendas que no todo vamos a tener la explicación, porque Dios no le ha placido explicártelo. Tan solo por eso, porque si Dios le placiera explicártelo, pues dice Dios a Job, ¿yo acaso te pedí consejo? ¿Yo acaso te dije cómo hice yo? Y pesé la tierra en las balanzas. ¿Yo acaso te dije cómo hice a la oveja? ¿O cómo hice Dios que tú hicieras y tuvieras un cerebro? O sea, ¿acaso yo te pedí consejo? Y entonces estos hermanos nuestros se olvidaron del Dios de la Biblia. Dice aquí en el versículo 12, en el versículo 12 vamos a ver el contexto. ¿Qué sucedió con los panes? ¿Qué sucedió con los panes de cebada y los pececillos en la multiplicación? Dice aquí el versículo 12. Cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas, una por cada discípulo. Y de las 5 panes que sobraron, y dijeron, y sobraron a los que no habían comido. O sea, aquí Jesús llenó estas 12 cestas y las subieron a la balsa. Y ahí las llevaban. Y vino el terremoto, y vino el tsunami, vino el huracán. Y ellos ahí traían las muestras del milagro que hace horas Jesús había hecho. O sea, voltearon a ver el mal tiempo, pero ellos no voltearon a ver la multiplicación y al Dios de los milagros. Empezaron a ver los malos tiempos. Jesús, y entonces ellos fueron invadidos de una histeria de miedo, sin voltear a ver abajo el milagro de las 12 cestas. No cabían en la balsa. Olvidaron que Dios es bueno para hacer milagros. Por último, vamos a ver aquí. Imposible que escuches la dirección de Dios en Isaías 30. Imposible.
Es meramente imposible. Es muy imposible. Es extremadamente imposible. Si tú tienes miedo, no vas a poder escuchar la voz de Dios. No vas a poder escuchar la voz de Dios. Es imposible. Repítete, es imposible que escuches la voz de Dios cuando tengas miedo. Es imposible. Es imposible. Dice aquí, en Isaías 30, versículo 15, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza o vuestra salvación. O sea, ¿cómo es que tú vas a escuchar la voz de Dios? Es en descanso, y el miedo es un pecado. Si tú tienes miedo en este momento, arrepiéntete, porque es un pecado. Has abrazado un pecado, que estás abrazando un pecado y estás llenándote de las mentiras de este mundo. Y Dios quiere, ¿verdad?, que darte salvación para que tú te levantes y corras con paciencia la carrera que tenemos por delante. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice aquí el pasaje. Mas él le dijo, no temas, yo soy. ¿Cómo? ¿Yo soy quién soy? Yo soy tu escudo, tu galardón. Yo soy el Todopoderoso. Le dijo a Abraham, yo soy tu sanador, Rafa. Yo soy misericordioso, soy Jehová, que te santifico. Soy el Cristo, el ungido, el que te da la unción, el que te ha dado la unción, el que te da el poder, el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy las puertas, yo soy la resurrección, yo soy el camino. O sea, pégale ahí lo que tú quieras y el problema que tú quieras, y Él te va a dar las respuestas. Yo apenas hice una lista de aquí de las cosas que yo calculé y me acordé de que yo soy la resurrección. Y cuando tú piensas en este poder sobrenatural y que digas, y cuando tú invoques al Dios de los cielos y estás invocando a los demonios, y sí, y demonio, y sí, y sí, y sí, y ahí estás comiendo palomitas y abrazado con tu cama de tus demonios, viendo la televisión y las noticias, que nada te está cayéndote el pelo, y empiezas a no ver claro, y ¿verdad?, tienes miedo de cosas que no existen. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y cuando la luz sale a nuestros corazones, sin importar si sale en el mundo, sin importar, nosotros tenemos una luz del cielo, tenemos una luz milagrosa que ilumina el lugar oscuro de donde nosotros estamos y alcanza para otros. Y si tú tienes mucha luz, alcanzas para otros. Y si nosotros no somos la luz, nosotros reflejamos la luz y te sacas brillo y te quitas todos esos pecados y te sacas brillo la unción, ¿verdad? El rostro hermoso, ¿verdad? El aceite hermosea el rostro y entonces tú empiezas a brillar y empiezas a dar luz a los que viven en tinieblas, así como el apóstol Pablo. Empiezas a resplandecer y le dices a la mentira que es mentira.
Y el pecado al alcohol, que no es una enfermedad, sino que es un pecado también. Esto es una mentira de pecado. Entonces, cuando nosotros entendemos que es Él el que está atrás de nosotros, el que está atrás de los problemas, el que está atrás de los huracanes, es Él. Él lo dijo. Y entonces nosotros hacemos bien para nosotros estar confiados, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a nuestro tiempo, a la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Esta palabra refrigerio es recuperar el aliento. Ese es el refrigerio. Wow. Sí. Ya el tápate la boca no me dejaba respirar. Sí, renuncia a ese tápate la boca y tú puedes respirar en paz y llenar tus pulmones de aire precioso, de aire no contaminado que exhala de la boca de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Padre. El que oye mi palabra y cree al que me envió. No ha venido a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida eterna. Jesús, tú has ofrecido venir a nosotros y pasar a la vida eterna. Padre Santo, perdóname, porque esta misma oferta yo la oí hace tiempo, hace meses, hace años o años atrás, y me olvidé de la promesa que tú hiciste en mi vida. Es verdad, Señor Jesús, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Ven a mí, ven si tú tienes miedo, si tú tienes pánico, si tú estás enfermo, si tú estás en psicosis, si tú estás nervioso, si tú estás como estés, venid a mí y yo os haré descansar. Ahora quiero hacer una invitación a los que primeramente me están oyendo. Si tú decides recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú decides, te hablo a ti, que no conoces del Evangelio, que no conoces de Dios, te hablo a ti. Bendito nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Inclina tu cabeza y di así: Señor, he oído que tú tienes el poder de salvación. He oído que tú tienes el poder de perdonar. Señor, te recibo como mi Señor y te recibo como mi Salvador. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, no se desconecten. Estamos teniendo la iglesia en casa, y un saludo a todas las familias de Vida Nueva para el Mundo en Acapulco. Dios te bendiga. Estoy orando por ti.